Dios te bendiga una vez más de una manera muy sobrenatural. Estamos en la tercera temporada con el pastor José Luis Fernández. Sé que esta temporada será de gran bendición para tu vida. Pastor, nos quedamos en el proceso que usted pasó cuando estaba en el cuarto, que usted decía que un espíritu de suicidio lo visitó. Y sé que muchas personas están atravesando ese momento y esa temporada donde se han querido quitar la vida. Muchos pastores, la depresión lo ha agarrado. Ellos han sentido soltarlo todo. De repente se le entra ese espíritu de suicidio y te dicen, ya acaba con esto, quítate la vida. Pastor, y usted pasó por eso. Háblenos acerca de eso. Mira, mi hijo Pedro Serrano, en una ocasión, ¿verdad? Pasé un momento tan fuerte y tan difícil donde ahí en la casa donde mi esposa y yo nos mudamos, en la casa de mi madre y mi padre, me visitó un demonio de intento de homicidio. Wow. Intento de homicidio, porque homicidio, intentos de homicidio son dos cosas diferentes. Sí. Porque el intento de homicidio es cuando uno intenta quitarse la vida. Sí. Y cada persona que se quita la vida es porque mayormente entra en un estado de depresión. Wow. ¿Por qué entra en un estado de depresión? Si nosotros analizamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que el reino de la tiniebla es más real que el mundo natural, que el mundo físico. Sí. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Sí. Y sabe que algo que está operando desde hace muchos años hasta hoy, y sigue operando, es el demonio de depresión. El demonio de depresión es el encargado de provocar que la gente se quite la vida. Wow. El demonio de depresión es el encargado de que la gente se tiren de los pisos, se tiren de la torre, se ahorquen, tomen una arma de fuego, disparen a la demás gente y después se quitan la vida a ellos. El espíritu de depresión. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta ese espíritu de depresión? ¿Cómo llega? Aclárenos eso, pastor, desátelo. El demonio de depresión llega de la siguiente manera. Se manifiesta de una forma tan fuerte y ese espíritu de depresión es provocado por problemas sentimentales. Wow. Por humillación, menosprecio, discriminación y rechazo. ¿Puedo repetirlo, Pedro? Sí, pastor, el demonio de depresión se manifiesta provocado por un rechazo, una discriminación, un problema sentimental, Dios mío, o situaciones económicas. Sí. Y yo te lo digo porque yo luché cuerpo a cuerpo con ese espíritu de depresión. Dios mío. Estando yo encerrado en mi habitación, lo visitó ese espíritu. Me visitó ese espíritu de depresión. Wow. ¿Y por qué me visitó ese espíritu de depresión? Provocado por los comentarios de personas que hacían malos comentarios de mí, cuando yo nunca había hecho absolutamente nada. Dios mío. Yo simplemente estaba en un proceso que Dios le había permitido que yo entrara en ese proceso. Mi esposa y yo. Y al tener personas diciendo, ese pastor es un jaragán, ese pastor está usado por el diablo. Personas dentro de la masa cristiana que decían, yo sabía que iba a fracasar. Wow, ellos estaban esperando su fracaso. Yo sabía que no iba a dar con el pastorado. Dios mío. Wow. Y cuando yo escuchaba esos tipos de palabras, los vasos capilares se me alteraban. Se me alteraban a una magnitud que al tanto pensar en lo que la gente, en los comentarios que la gente decía de mí y de mi familia, líderes hablando mal de mí sin yo haber hecho absolutamente nada. Wow. Y cuando yo llamaba a ciertos líderes, a ciertos pastores, que yo los ayudé, le apoyé la visión de ellos a cargar. ¿Tú te acuerdas, Pedro, verdad? Claro, pastor. Claro. Que yo le ayudaba a cargar bocina, a cargar sillas. Salía a las 6 de la tarde de mi casa para ayudarlo a ellos a hacer sus actividades. Sudaba hasta con hambre y llegaba a las 11 de la noche, ¿tú te acuerdas? A mi casa. Y en el proceso, cuando yo llamaba a esos pastores para que me ayudaran, aunque sea con una libra de arroz, sí mismo le decía yo, me dejaban hasta invito. Dios mío.
en visto me dejaban. Entonces eso lo que hacía era que provocaba que ese espíritu de depresión golpeara mi mentalidad humana y que quería dañar mi corazón. Pastor, hay algo ahí que yo quiero que usted nos explique, le explique a la multitud, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los misioneros, toda persona, un inconverso, que están escuchando y que van a escuchar esto. Yo quiero, pastor, hay un punto. ¿Qué usted piensa? ¿Usted cree que fue el Señor que permitió que las personas se alejaran o fue la maldad de las personas, pastor, que se alejaron? Acláreme eso, pastor. Explíqueme eso ahí. Recuerdo que un día yo, bajo esa depresión, estaba muy renuente. Y yo le decía a mi esposa negra, yo quiero quitarme la vida ahora. Mi esposa siempre vivía ungiéndome la cabeza. Mi esposa y yo sabíamos llorar abrazados. Ella lloraba en mi hombro. Y yo lloraba en el hombro de ella en una habitación. Y mi hijo Joá, tanto pequeñito, decía, papi, mami, ¿qué es lo que ustedes tienen? Y aún así, para que él no fuera visitado por esa influencia, nosotros teníamos que decirle con una sonrisa, papi, todo tranquilo, que todo está bien, mi amor. Lo cargábamos y jugábamos con él, para que no se sintiera frustrado como estábamos nosotros. Y hacia la pregunta que tú me dijiste, pastor, que si fue Dios que permitió que esos pastores se alejaran de nosotros, esos líderes, esos hermanos a quienes nosotros le pedíamos ayuda. Yo recuerdo que un día le dije a mi esposa negra, yo me siento herido llorando. Porque le pedí, porque es terrible. ¿A quién que tú no le pides una libra de arroz no te la vaya a dar? Hasta el diablo. Que el Señor lo reprenda. Cualquiera te puede dar una libra de arroz que tú se la pidas. Es difícil. Y yo llamaba a personas, ayúdeme que quiero comerme un poco de arroz. Ayúdeme, por favor. Regáleme 200 pesos, por favor. Si usted puede. Era un favor que yo le pedía. Y al yo ver que me dejaban en visto, entonces yo caigo en ese estado de depresión. El corazón se me estaba dañando. Dios mío, Padre. Con odio y rencor y raíces de amargura. Porque es que fueron personas que yo me desayudaba para ayudarlo a ellos. Me estresaba para ayudarlo a ellos. Dejaba mis cosas espirituales para apoyarlo de ellos. Dios mío. Entonces cuando yo le dije eso a mi esposa negra, me siento mal. Fulanito, fulanita, fulanito, mira, me dejó en visto y solamente le dije que me regalara algo para comer. Cuando tú sabes cómo yo me he comportado con ellos. Y yo recuerdo que mi esposa me dijo, negro, hasta ahora acuérdate, así mismo me dijo, acuérdate. Dios mío. Acuérdate que Dios endureció el corazón de Faraón. Oye, Dios mío, pastor. Acuérdate que Dios endureció el corazón, corazón de Faraón, Dios para mío. que su pueblo, para que el pueblo de Israel fuera procesado en Egipto. Entonces mi esposa me dijo, esos pastores no tienen problema. Esa gente que siempre tú estuviste con ellos, ellos no son el del problema. Dios mío, ni tampoco Satanás el del problema. Esos son asuntos de Dios. Dios mío, era Dios metiéndose me dice mi esposa, vamos a respetar la voluntad de Dios. Dios mío. Que es Dios que ha endurecido el corazón de ellos, para que nosotros aprendamos a depender de Dios, no de hombre. Ay, pastor. Dios mío. Pastor, escuchen que Dios le está hablando hoy. Por eso es que si tú le pidiste una ayuda a alguien, tú pensando que la ibas a recibir, y ese alguien pudiendo ayudarte no te ayudó, no te turbe. Ellos no son lo malo, no, ni tampoco tienen problemas. Lo que pasa es que hay momentos en la vida en que Dios le endurece el corazón a los seres humanos que te pueden bendecir, para que tú aprendas a depender de Dios, para que tú aprendas a clamar a Dios, para que tú aprendas a pedirle, porque es que Dios tiene responsabilidad contigo. Dios mío, pastor, esto está para salir corriendo. Entonces, ahí fue donde el espíritu de depresión me visitó. Cuando ese espíritu de depresión me visitó con los comentarios, yo recuerdo que yo estaba en ese cuartico solo. Fue un cuartico que en medio del proceso me emprestó mi papi y mi mami. Para alojarnos, mi hijo Joás y mi esposa y yo ahí. Y ahí estábamos sin esperanza, no sabíamos ni qué hacer ni siquiera. Esa vez entró la pandemia que mató miles de gente. Y bueno, gloria a Dios.
Y ahí en ese cuartico, cuando mi esposa no estaba ahí, acostado yo, a boca arriba en la cama, escucho un espíritu que me visitó. Fue el demonio de depresión que llegó. Entró. Y yo estando en ese momento de soledad, yo me quedo mirando el caballete de la casa. Los palos fortificados y fuertes y duros. Robusto. Dios mío. Un rancho que no toda la brisa lo movía. Sí. Ahí fue donde ese demonio me dijo, quítate la vida, ahórcate. Wow. Y ese pensamiento, Pedro Serrano, era tan fuerte, pero tan fuerte, que los vasos capilares se me alteraron de tanto pensarlo. Me quito la vida o me quedo vivo, me quito la vida o me quedo vivo. Fue fuerte lo que yo viví. Wow. Nadie sabe ese proceso, solamente los que estuvieron ahí. Wow. Dios mío. Solamente los que estuvieron ahí. Wow. Y yo volví el Espíritu Santo y me recordaba, tú vas para 17 años en el Evangelio. Wow. Hasta la bacanda. Y siempre te ha mantenido. Wow. Y yo gritaba así, Pedro, mira, así a boca arriba, mirando el caballete de la casa y mirando alguna corbata que yo tenía así. Y yo miraba. Y cuando yo miraba, yo nada más le decía a Dios, Dios, y es que tú me vas a dejar morir de verdad. Wow. Dime, si es que tú me vas a dejar morir realmente, ¿a dónde tú estás? Dios mío, Padre. Yo grité, las lágrimas mías corrían por mi mejilla y mojaban la almohada. Wow. Yo no aguantaba la presión, Pedro. Dios. Yo no aguantaba la presión. Era tan fuerte el pensamiento que cuando yo me miraba en el espejo, yo sé, las venas de la frente estaban hasta alteradas del tanto pensamiento. Y yo miraba el caballete de la casa, el palo fortificado, robusto y duro, y también miraba las corbatas. Y yo le decía a Dios, Dios, yo solamente te pido algo, que yo en el día de mañana no pase por televisor, ni por los periódicos, ni por las redes sociales, como han aparecido otros pastores, otros líderes que se han quitado la vida. Esto está fuerte, pastor. En una yo le dije a Dios, yo te pido que me dé un solo golpe, mátame, llévame mejor. Llévame, dame un infarto aunque sea, pero no permita que yo me pierda. Siempre te he sido fiel. Pedro, yo lloraba, mano. Yo lloraba, Pedro. Y esos espíritus de depresión acostumbran a visitar a ciertos pastores, a cierto hombre de Dios. Nadie sabe, Pedro, lo que pasa a un pastor. Por eso, mismo es que uno no puede juzgar absolutamente a nadie, porque no sabemos por el momento en lo cual ese alguien esté atravesando. Dios nos llamó a nosotros a restaurar a los débiles y a fortalecer a aquellos que están deshabilitados. Nadie sabe lo que pasa a un líder, un ministro, un pastor, una pastora, cuando entra a su casa, que cierra la puerta. La cosa es diferente. Y tú ves que en la congregación viven con una sonrisa, viven con una alegría, te cantan un devocional, un mensaje, pero cuando llegan a la casa, que se trancan en esa habitación, empiezan a llorar lágrimas de sangre por situaciones tan fuertes que han vivido. No es fácil, no es fácil. Pero yo, después de ese proceso, Pedro, Dios es tan fuerte y tan maravilloso que el Concilio Internacional Lugar de Refugio, por vía de la pastora Fiol, fueron personas que nos ayudaron. Y en hoy día nosotros estamos bendecidos. Tenemos una congregación estable, un hogar estable. Tenemos hombres de Dios, predicadores de Dios, evangelistas de Dios en la congregación. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que nos sentimos contentos por la persona que Dios ha restaurado a través de nosotros. Y ahí es que está, pastor, ahí es que está, porque después que Dios restaura a uno, pastor, y uno ve la vida que se están restaurando, pastor, a través de uno, lo que Dios está haciendo, uno dice, wow, verdaderamente el proceso que pasé